Crea una regla salarial en tu software de nóminas, de gestión de planillas de Odoo para pagar comisiones, para registrar el importe de la comisión y pagarla. ¿Cómo hacer eso? Es muy común que en las compañías donde se pagan comisiones se reporte, después de ser aprobado, el importe de comisiones que debe ser pagado. ¿Y se reporte quién? Al área de recursos humanos, al equipo de nóminas, para que lo procesen, para que lo incluyan en su proceso de gestión de nóminas. Y en este video te mostraremos no el flujo funcional de ese proceso. Nos vamos a centrar en un apartado más técnico, más avanzado. Vamos a aprovechar este caso de uso típico, esta necesidad de registrar las comisiones a pagar a un empleado. Y con esto vamos a crear una regla salarial que te permita calcular o incluir ese importe de comisiones en el cálculo de tu nómina. Y vamos a hacer utilizándolo los inputs. Entonces vas a aprender qué son las entradas en Odoo, cómo interactúan con las reglas salariales, cómo crear una regla y configurarla con código Python, cómo hacer que una regla se aplique de forma condicional. Vamos, que es contenido avanzado muy interesante, muy entretenido, pero recuerda que no siempre hablamos de contenido avanzado. También damos contenido funcional, contenido básico. Por eso suscríbete al canal para que no te pierdas nada de este contenido. Empecemos. Aquí estamos con nuestro potente, poderoso, increíble software de nóminas de Odoo. Estoy en la aplicación de planilla. A nivel de recurso humano, recordemos que hay múltiples aplicaciones para gestionar todo tu talento, el crecimiento de tu personal en tu compañía. Empleados, planilla, reclutamiento, evaluaciones, encuestas. Vamos, hay muchos modos. Nos vamos a centrar en la parte técnica de nóminas, puntualmente en la creación de reglas. Las reglas, recordemos, pertenecen a alguna estructura. La estructura se asigna al empleado, a su contrato. Entonces, esa regla que tiene ese conjunto de reglas determina cómo se va a calcular la nómina de ese empleado, qué conceptos salariales se van a incluir. En este caso tenemos estos conceptos salariales que pertenecen a la estructura regular pay. Tenemos el salario básico, algunas deducciones que se hacen, algunos pagos extra, reintegros, reconocimiento extra, allowance. Tenemos la remuneración bruta, digamos, que es un total. ¿Qué hace este total? Suma todo lo de la categoría básico con la categoría allowance. O sea, suma basic más allowance. Y eso nos da un importe bruto. Y luego tenemos otro total que es el neto. ¿Qué hace ese total? Suma el básico, los pagos extra y le suma las deducciones. Perfecto. Esta categoría de deduction se resta, ¿no? O se suma, por lo tanto el resultado de esa categoría generalmente es en negativo. Por eso al sumar se resta. Bien. Entendiendo cómo está estructurada, valga la redundancia, nuestra estructura salarial, esta estructura llamada regular pay, quiero entender cómo se ha estructurado, es decir, qué reglas tiene, a qué categorías pertenecen esas reglas y cuál es la idea de esta estructura, cómo funciona. Ya lo sé, eso es el paso número 1. No te pongas a editar reglas ni nada si no has entendido bien esta parte, si no entiendes bien esa estructura, qué hace, cuál es su finalidad, cómo se estructura la estructura. Ya lo sabemos, hay un básico al que le puedo deducir importes, también le puedo sumar otros ingresos, mi básico o las reglas que pertenecen a la categoría básico más los otros ingresos que se registren forman parte de un total que es el ingreso bruto, digamos. Y para hallar el neto,
que tomo ese ingreso bruto y le resto las deducciones y hallo un neto. Perfecto, ya entendí. Ahora, ¿qué queremos hacer? Una vez que hemos entendido aquello que queremos modificar, nos planteamos qué vamos a modificar. En este caso, vamos a añadir una regla relacionada a comisiones. Esa comisión, ¿qué va a ser? Quiero que se sume a mi básico, ¿no? Podría ponerlo como dentro de la categoría básico, porque al final el básico acumula un conjunto de ingresos, pero yo creo que es más apropiado ponerlo como dentro de la categoría de otros ingresos de repente, ¿no? Comisión. Vamos a ponerlo dentro de esa categoría, porque al final igual va a sumarse como parte de mis ingresos brutos. Entonces me parece apropiado. Ya lo tengo. Ahora necesito que se calcule. ¿En qué momento necesito que se calcule? Necesito que se calcule antes de calcular el ingreso bruto, justamente, para que se sume. Entonces, por ejemplo, esto tiene una secuencia de 199 y por lo tanto mis comisiones tendrían que tener una secuencia similar, quizás de 199. Lo importante es que sea antes que 200, ¿no? Entonces podría ponerle 198 o cualquiera de esas secuencias. Perfecto. Y ahora sí, hagamos, creemos la regla. Pero, en este caso, vamos a hacer una regla que obtenga su valor, que se calcule en función a lo que ingresemos en una entrada. Entonces, ¿qué son las entradas? Son los inputs, las novedades que pueden afectar el cálculo de nuestra nómina. Si hay novedades que pueden variar de un mes a otro, que todos los meses nos lo informan, entonces quizás convenga tratarlo como un input en nuestra nómina, como algo que tengamos que ingresar al momento en que calculamos la nómina, como es el caso de las comisiones. Una vez que tenemos el reporte de comisiones por empleado, lo ingresamos en nuestro sistema. Entonces, ¿cómo creo ese input? Cualquier input que quiera que afecte a mi cálculo de nómina, lo puedo crear aquí, en configuración, Other Input Types. Aquí vamos a crear el input que nos interesa. Voy a darle crear. A nivel de descripción, le pondré importe de comisiones. Con código, el código que tú quieras en realidad. Yo le voy a poner com-say. Perfecto. ¿En qué estructuras va a estar disponible? Esto es importante indicarlo. Si no quieres que un tipo de novedad, una entrada, un input, esté disponible para alguna estructura, entonces tienes que establecer aquí una. Por ejemplo, si yo no quiero que esté disponible para Worker Pay, entonces le digo que va a estar para Regular Pay. Ya está. Entonces va a estar disponible en esta estructura, no en la otra. Quiero que esté disponible en ambas. Puedo añadir ambas, no hay problema. O quiero que esté disponible en todas mis estructuras, ¿no? Suponiendo que hay más de dos, ¿no? Entonces lo dejo en blanco y ahí sí que va a estar disponible en todos. Pero si lo quiero limitar, es importante establecer aquí a qué estructuras lo quiero limitar. Lo voy a dejar ahí, vacío. Que esté disponible para cualquier estructura. Listo. Así de fácil he creado una entrada. ¿Qué, Fernando? ¿Crear una entrada no es otra cosa que ponerle un nombre y un código a algo? Sí, nada más. Porque el dato tú se lo vas a dar al momento en que calcules tu nómina. Bien, ahora que ya tenemos la entrada sobre la que vamos a trabajar, ojo, paréntesis, pausa, para que entiendas mejor este proceso o qué estamos editando, hay un conocimiento previo necesario que es entender el flujo básico de la nómina en Odoo, ¿no? ¿Cómo funciona esa nómina? ¿Cómo se calcula? Para eso ya tenemos otros videos, por eso suscríbete al canal, para que no te pierdas nada del contenido, porque si no vas a estar un poco perdido en qué es una entrada, qué es una regla, ¿no? Ya sabemos cómo crear la entrada. Ahora vamos a la regla. En nuestra sección de reglas salariales, vamos a crear una regla que se llame comisión de ventas o sobreventas.
como quieras. ¿A qué categoría? Habíamos indicado que la categoría que nos parecía apropiada era la de Otherwise. ¿Qué código le vamos a poner? Puede ser COMV, ¿no? El código que tú quieras. Comisión de ventas. ¿A qué estructura va a pertenecer? A la estructura de pago regular. ¿Aparece en la nómina? Sí. ¿Es costos? Sí, en mi dashboard de costos quiero que se vea. Sí. ¿Quiero verlo en el reporte? También lo quiero ver en el reporte. Condición. Ajá. Aquí es importante. Ya que vamos a trabajar con entradas, aquí vamos a añadir una condición utilizando una expresión de Python. ¿En qué consiste esa condición? Necesitamos decirle que esta regla únicamente se va a calcular cuando haya una entrada de comisiones. Si no, no. Si no incluimos una entrada de comisiones, no queremos que se calcule. Entonces, ¿cómo le ponemos esa condición? Le ponemos result es igual inputs. ¿Qué código le habíamos puesto a nuestra entrada? Ese código le habíamos puesto a la entrada. ¿Se acuerdan? Com sale. A la entrada que hemos creado hace un instante con ustedes. Listo. Esta es mi condición de Python. En otras palabras, solamente se va a ejecutar esta regla si tengo este input en mi nómina. Ahora, vamos al cálculo propiamente. Código Python. Este es un ejemplo con comisiones, ojo. Te puede servir para cualquier tipo de entrada. Esto que te estoy explicando te va a servir para cualquier tipo de entrada. Tenemos, por ejemplo, en algunos países donde la retención del empleado la ingresan a través de una entrada, no se hacen problemas. En lugar de hacer una regla compleja que te calcule todo, una entrada y ya está. Puedes reportar muchas cosas en entrada. Por ejemplo, puedes tener una entrada donde ingreses el número de horas extra que tienes que pagarle. Tú digitas el número y que la regla calcule en función a eso. Vamos, que puedes hacer muchas cosas con esto que te voy a enseñar. Así que atento. Código Python. Necesito obtener el valor que se ingrese en esa entrada. ¿Cómo hago? Le digo, el resultado va a ser igual al inputs, ¿no? Cada vez que quiera tomar valor de una entrada pongo inputs, punto, el código de la entrada, punto, ¿qué más? Amount, porque quiero que me tome el campo cantidad. Y ya está. Con esto ya se podría calcular. Hay algo extra que podemos añadir, que es qué descripción tomar, ¿no? Entonces, el result name es el resultado para el nombre. Quiero que también lo tome de la misma entrada. Con sale.name. ¿Ya? Este segundo es opcional. Listo. Ahora sí. Descripción. Siempre complete una descripción completa, muy descriptiva, que explique exactamente qué hace esta regla, que explique qué significa este código. Y a nivel de contabilidad, en este caso quiero un gasto por comisiones, incluir comisiones de empleado. Perfecto. Esta pestañita Accounting se activa si tenemos la contabilidad integrada. No siempre es así. A veces solo usas el ERP para gestionar tu nómina. Como yo sí que generalmente lo uso con contabilidad integrada, siempre incluyo esta explicación. Perfecto. Vayamos a hacer los cálculos. Vamos a nuestro payslip, a nuestro cálculo de nómina de este empleado. Y estas son las entradas que uno puede informar, ¿no? Entonces, acá cuando yo quiero informar para este colaborador, ¿no? Para este periodo, o sea, para su corrida de nómina del periodo correspondiente, quiero informarle que hay un input relacionado a comisiones. Aquí lo hago, importe de comisiones. Voy a poner comisión.
¿Qué importe le pongo? El que quiera, ¿no? 1000, digamos que es lo que le corresponde por comisiones en este periodo. ¿Qué pasa si no incluyo un input de comisiones? Lo voy a quitar. No incluyo el input de comisiones. Lo computo y no pasa nada. Voy al detalle del cálculo que he hecho y no va a haber comisiones, porque pusimos una condición para la aplicación de esa regla. ¿Cuál era la condición? ¿Se acuerdan? Por algo era una condición en código Python, que haya un input sobre comisiones. Si no hay un input sobre condiciones, no se incluye. Voy a incluir ese input sobre comisiones. Aquí está. Importe de comisiones por 1000. Ahora sí, voy a computar. Verifico mi cálculo. Y qué bonito. Qué lindo. Ahí lo vemos. Salario básico, comisiones, hallamos un importe bruto, las deducciones correspondientes, el neto, que sabemos que el neto que calculaba, el basic, el allowance y el deduction, ¿no? Sumaba los tres. O sea, al final es como que mis ingresos brutos menos mis deducciones me da mi neto. Entonces, así de fácil he creado una regla, que en este caso lo único que hace esta regla de comisión, ¿qué es? Es tomar este importe de la entrada. Por eso creé la entrada y asocié el código, la formulación de la regla para que tome este valor. ¿Qué implica? Que todos los meses o cada vez que tenga que hacer una corrida de nómina de mis empleados, tengo que indicar el importe de comisiones que le corresponde en el periodo, en el mes. ¿Y cómo se indica? Así de sencillo.